Según un documento de la propia DIRCOTE, el 17 de octubre del año pasado, una especialista aduanera llamó a la Dirección contra el Terrorismo para reportar la existencia de estos 35 cuadros y retablos que, a criterio de la inspectora aduanera, constituían o podían constituir apología del terrorismo. La doctora Edith Chamorro, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de turno, envió a el fiscal adjunto, Pasión Hermosa, se llama el fiscal, nombre poético, y el fiscal Hermosa decidió que estos cuadros fueran inmovilizados. Luego de la investigación fueron devueltos ya, como dice el informe de Álvaro Pérez Luna, al museo. Ahora está en el criterio de la directora Natalia Magluf y de las autoridades de cultura la relevancia, la importancia, el criterio de oportunidad de que esta muestra sea exhibida en, como dije, uno de los museos más importantes del Perú. Para discutir sobre este asunto nos visitan esta noche Nicolás Lynch y Roberto Quiabra, a quienes le damos la bienvenida. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Vamos a inaugurar una manera muy simpática de que cuando se produzca un debate no haya los naturales reclamos de los contrincantes, de que uno habló más o que uno tiene el corazoncito de tal o cual color y le da más tiempo a uno de los expositores. He conseguido esta bonita clepsidra, más conocida como reloj de arena, mide 5 minutos. Y las intervenciones de cada uno de mis invitados, esta y todas las noches que haya debate, durarán 5 minutos para que de esa manera no haya ninguna duda, ninguna sospecha de favoritismo. Vamos a comenzar con la intervención de Nicolás. Y la pregunta es muy simple. ¿Es esto arte o es esto propaganda política, Nicolás? Le damos vuelta a la clepsidra y la arena comienza a caer. 5 minutos. Yo no he visto los cuadros, retablos a los cuales te refieres. Habría que examinarlos con detalle. Te los puedo alcanzar, a mí yo los tengo por acá. me parece sospechoso que una denuncia de este tipo aparezca ahora, cuando tenemos a un gobierno muerto que está en el camino entre su velorio y el cementerio. Me parece más una maniobra de inteligencia ¿Del diario Correo? Que cualquier otra cosa. De Correo, de quien la saque. Los servicios de inteligencia Estado, en general tienen diversos conductos para expresarse. Esa es mi primera sospecha. Lo primero que yo reacciono y siento cuando veo este tipo de denuncias. Lo segundo es que habría que saber de los especialistas. El Museo de Arte de Lima es dirigido por una distinguida señora, Natalia Magluf, que conoce estos temas y francamente me sorprendería mucho que haya aceptado importar de los Estados Unidos un conjunto de obras que puedan ser calificadas de apología del terrorismo. Por lo demás, creo que un retablo, un cuadro, expresan algo de acuerdo al contexto y la explicación que se den de los mismos, en cualquier exposición, ¿no? Y que este tipo de denuncias a mí a lo que me llaman es que se quiere obviar el problema central respecto de Sendero Luminoso. Se trata, le voy a alcanzar a ambos unas copias de las imágenes. Se trata de las famosas tablas de Sarwa, ¿no es cierto? Que tú debes conocer, Nicolás. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que la derecha en el poder, en sus diferentes expresiones, fujimorismo, PP Causas, PPC, APRA, evita el debate político e ideológico con Sendero. Lo evita en el movimiento magisterial, lo evita en las universidades y quiere mandar al ejército, a la policía, al combate contra remanentes de esta organización terrorista, ¿no? Abdicando de sus obligaciones. Como partidos, se supone como centros de producción de ideas. Esa es mi reflexión central, ¿no? De que esto no es nada más que un experimento a ver si prende, ¿no? Y ponemos en la escena política un elemento distractor. ¿Tú sigues convencido de que la manera de combatir a Sendero
es en el terreno del debate de las ideas. En las universidades... Político, no solo en el terreno del debate de las ideas, también en el trabajo político. Yo dije el año pasado en varias oportunidades, cuando se denunciaba la presencia de Sendero Luminoso, lo hacía el ministro del Interior, Basombrío del momento, que ¿a dónde estaban los partidos políticos? ¿A dónde estaba el trabajo magisterial del gobierno, de los Pepe Causas, del Fujimorismo, del APRA? Desaparecidos, ¿no? Se quejaban de que había una influencia radical, probablemente existía, a mí no me consta, ¿no? ¿Y a dónde estaban ellos? Con un trabajo alternativo, con una expresión distinta que mostrarle a esos maestros, que mostrarle a diversas expresiones de la juventud de nuestro país. Yo creo que esa es la responsabilidad central. Y no me parece, hasta donde veo, estar confeccionando bombitas de tiempo, ¿no?, para ver si las convertimos en elementos distractores. Rafael Rey dice que hay que destruirlas. Rafael Rey ha dicho lo mismo desde que lo conozco, lo mismo que Urresti. Es un monólogo el de esos señores. Hubiera sido interesante obtener una opinión de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, por eso de estás alguien... acá, pues, para eso has venido. Por ejemplo, no, me refiero en el reportaje. Por ejemplo, de alguien especializado en arte. A mí me gustaría la opinión de la señora Magluf. Dificulto, sinceramente, que ella, con lo experta que es en el tema, haya importado, pues, un conjunto de piezas que hacen apología del terrorismo. Francamente me cuesta creerlo, ¿no? ¿Qué sería para ti, Nicolás, apología del terrorismo? ¿Qué tendría que contener o qué requisitos debería cumplir un cuadro, qué sé yo, cualquier tipo de manifestación artística para que, en tu criterio, sea considerada apología del terrorismo? Bueno, la incitación a los actos de terrorismo que hemos conocido en este país en épocas parece que pasadas, ¿no? Ponme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo que sucedió en Tarata o el tipo de guerra que desarrollaban los senderistas contra las comunidades, ¿no?, con las masacres que hemos visto, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿es ese el problema central con Sendero Luminoso hoy día? Tenemos una organización militar en su momento que ha sido derrotada, no me dejará mentir el general, ¿no?, por obra en buena medida de nuestro ejército, de las fuerzas policiales, ¿no? Queda, sin embargo, pendiente un combate político ideológico. Se acabó el tiempo, ¿no? Muy bien, es el turno de Roberto que abra. Y comencemos con la misma pregunta esencial, ya que has revisado algunas de las imágenes. Sí. ¿Es esto arte o es esto propaganda política, apología del terrorismo? Le damos la vueltita a nuestro reloj. Bueno, si esto no es apología del terrorismo, que anulen la ley, pero no. Primero, que no han adquirido, es una donación. Si yo también tuviera mis artistas populares y les hago hacer unos 31 gráficos iguales y se los regalo al museo cualquiera de Estados Unidos sobre el 11 de septiembre, por ejemplo, el atentado de la maratón de Boston, el atentado en Manhattan y todos los atentados que han tenido, ¿qué dirían ellos? Que es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué museo lo exhibiría? El museo más importante de Nueva York, me imagino, pues una exhibición internacional para que vean cómo hay que recordar. Y les envío un retablo con las dos torres, con los aviones, ¿no? Es lo que nos están enviando en el retablo. El retablo, ¿qué cosa dice? La toma violenta del Congreso cerrado por corrupción. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sabe qué sucede? De que así ingresan, pues, estas ideologías por la cultura, con sus mensajes simbólicos. A todos los chiquitos los hacían escribir y les daban canciones con letritas pegajosas. Entonces, cuando nosotros vemos estas chiquitas, estos chiquitos de 18 años que no lo han sufrido, con su puñito levantado hablando del filósofo, ¿no? El filósofo ese Guzmán, un autoiluminado que pensó que destruyendo al país y matando a los peruanos iba a instalar una república popular, una democracia, un iluminado de esos que se quería la cuarta espada y que iba a exportar la revolución. Cuando la ves tú a esa gente repitiendo como unos robotitos el mismo escribillo y la misma tonadita, ti, 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 esa tonadita que tú has pasado ahora cuando desfilaban en la cárcel, las chicas esas uniformes, la misma tonadita de Marisa Garrido Leca. Entonces uno dice lo que él señala, ¿no?
No se hizo ese trabajo político. Pues. Acá hubo una derrota militar de la subversión, sí. ¿Y dónde está el trabajo político? Entonces aquellos que se dicen que derrotaron a la subversión, ¿dónde está su trabajo político? Esos son los que ahora deben hacer trabajo político. ¿Pero qué? ¿Yo voy a debatir con Sendero? ¿Por qué voy a debatir con ellos? ¿Qué cosa voy a debatir? Si ellos siguen en sus dibujitos estos, viva la lucha armada. Y la lucha armada nos ha costado 20 años de muerte, de destrucción. No podemos tener una memoria tan frágil y decir que voy a hablar y voy a discutir sobre la lucha armada. Fíjate, cuando termine el gobierno militar y viene una asamblea constituyente, hace una nueva constitución, participa la izquierda en gran mayoría, hacen la constitución que querían. Habían todos los espacios democráticos para discutir el voto a los analfabetos, a las mujeres, la reforma agraria que la aprobaron. ¿Por qué iniciaron la lucha armada? Porque esos fanáticos de esa época, de la toma del poder por la fuerza, hoy día son hay que discutir, déjalo que participen en política. O sea, nos tenemos que comer los 20 años, ¿ya? Olvidémonos de los 20 años y sentémonos a discutir. Sentémonos a discutir y los 20 años. Porque este tema no ha terminado, pues. Hay más de 1000 oficiales enjuiciados. Tienes un problema nacional donde un presidente lo van a vacar por indultar a un expresidente. Por este tema. Entonces tú agarras y recibes esto, que el comité académico del Mali recibe esto y según han señalado en el comunicado que hoy han emitido en la tarde, está de acuerdo con su política. O sea que para ellos el cierre del Congreso corrupto, viva la lucha armada, viva ese señor Gonzalo... ¿Eso qué cosa es? ¿Arte? No seamos tan sonsos de nuevo. Así empezó. ¿Sabes cómo empezó? Cuando dijeron que eran abigeos. No, no son terroristas, son abigeos. Como ahora dicen, son coimeros. No, no son coimeros, son corruptos. Entonces dijeron, abigeos, déjalo. 3 años crecieron los abigeos. Y cuando los abigeos se volvieron tan violentos que dijeron, hay que entrar, entonces le dijeron a la fuerza, entra ahora, le dijeron, después de 3 años de crecimiento. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Porque esto no es solo esto. Quieren participar en política, no ganamos ningún juicio en la Corte Interamericana. Tenemos en el magisterio profesores condenados. También. Pidieron audiencia con el Papa. Pidieron con el Papa sí, para que los atienda. Entonces, tienes tú el magisterio, nadie hace calidad de contenido de los libros, han escrito lo que quieren. Entonces tienes un país débil, con instituciones débiles, donde no debe preocuparse de qué cosa. No el pasado para mí, el presente, los jóvenes de hoy. Esos chicos que no la vivieron, esos chicos que no tienen padres y hermanos que no les han contado la verdad. Entonces, en ese estado tan débil, que te vengan a traer estas pinturitas para que venga un señor, se pare al frente con su putero y te explique lo que significa, ¿qué cosa vamos a hacer? Felizmente ¿Tú crees que ahí está la trampa? ¿Tú crees que el truco está en la persona que explica? No es la primera vez. Acá hacen obras de arte, acá hacen teatro. Mira tú las películas y las obras de teatro, ¿a qué se refieren? Mira tú a qué se refiere. Cuando salen las manifestaciones populares, tú dices, ¿y dónde están las víctimas de la subversión? Se acabó el tiempo. Nicolás, una réplica breve, porque quiero también pasar a otros temas políticos y no solo quedarnos en a lo que Roberto acaba de decir. ¿Quién dijo que eran abigeos? ¿Ya nos olvidamos? Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República, que después, junto con Alan García, abdicó de sus obligaciones como gobiernos civiles y le entregaron todo el poder a la Fuerza Armada, con los resultados que conocemos, ¿no? Parece que fue un ministro de Belaúnde, ¿eh? O sea, ¿perdón? Fue un ministro de Belaúnde, no fue Belaúnde directamente. Te lo digo porque lo pusimos en un especial y Tocho me corrigió, pero por favor, voy a consultarlo mientras continúas. El caso es que el punto el que estoy poniendo es que hay una abdicación de la clase política. La clase política no quiere enfrentar el problema, prefiere simplemente reprimir. Veamos la experiencia internacional. ¿Reprimiéndose de alguna parte? No, reprimiendo resurge el fenómeno que estamos tratando de terminar, porque ya sabemos que termina con nuestra democracia, ¿no? Entonces hay que hacer el trabajo político indispensable. ¿Es solamente debatir, general? No, no es solamente debatir, es también hacer trabajo político democrático. Esa es una labor sustantiva que deben de tomar los partidos y los políticos que se toman en serio la democracia. No se hace, ¿no? Entonces, simplemente se reprime, se quiere eliminar. De esa manera no avanzamos
no avanzamos en competencia democrática, no competencia con Sendero Luminoso, ¿no? Sino entre las diversas opciones que tienen un planteamiento democrático. De eso se trata, ¿no? Por eso yo no creo que por el lado de la represión avanzamos. Bien. Yo creo que avanzamos a Nicolás por el para pasar a lado, otro tema. por el lado de el planteamiento político. Represión es un término, pues, senderista, pues. Acá cuando se habla de conflicto armado interno, alzados en armas, fuerzas represivas, represión. Acá no ha habido fuerzas represivas, acá ha habido fuerza del orden. Y acá no había operaciones represivas, acá había operaciones de control de población. Porque ahí, ¿sabes cuál es el problema? Que acá quieren comparar la situación que ha vivido el Perú con la que vivió Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. No. Allá querían tomar el poder, pero había un gobierno dictatorial. Y allá emplearon el terrorismo y el sabotaje contra un gobierno. Acá no, acá había un gobierno democrático. Acá había un gobierno democrático donde lo que había que defender era la democracia. Y esta gente no venía pues a destruir, destruyeron el país, ¿qué cosa? ¿Nos hemos olvidado de todo el sabotaje que hicieron? Entonces, discutir con ellos, ¿qué cosa? Yo voy a discutir con ellos porque ustedes 20 años de atraso y te voy a decir, entremos en un debate intelectual. No, que vamos a esperar. ¿Qué organización política va a hacer el debate? Entonces el debate tenemos que hacerlo en las universidades, decirles a la gente la verdad. Y la verdad es una deficiencia es una deficiencia, pues, con estas organizaciones políticas que tenemos ahora, que ninguna está en capacidad de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque han pasado 17 años. Esto debió hacerse en el año 2000. En el año 2000 debió hacerse. Mira, 2017 y seguimos en lo mismo. Y hasta más grave porque estamos descuidando a nuestros jóvenes. Bien. Vamos a tratar de cerrar esta conversación con algo que Nicolás dijo al inicio y que me parece que es una suspicacia que en este momento de tanta agitación tiene lugar. Tú dijiste, estamos discutiendo una exposición cuando, mientras tanto, tenemos un presidente cadáver y un gobierno que se viene abajo. ¿Tu visión es así de apocalíptica? ¿Tú sientes que este presidente no termina su periodo, no termina el año, no llega a 28? ¿Cuál es tu diagnóstico, Nicolás? Yo no creo que es apocalíptica, ¿no? Yo creo que es lo que señalan la mayor parte de los analistas. A ver. Que con el indulto de Alberto Fujimori, más allá de si esté a favor o en contra, este gobierno se terminó, ¿no? Y yo creo que lo bueno para la salud democrática del país es que asuma el vicepresidente, el señor Vizcarra, y se convoquen lo más antes posible a nuevas elecciones. ¿Se terminó por falta de legitimidad? ¿Se terminó porque traicionó a sus electores? ¿Por qué se terminó? Por falta de legitimidad, o sea, los sucesivos errores. El indulto a Fujimori no es el primero, como todos sabemos. Han habido sucesivos errores que han debilitado drásticamente el gobierno y que yo creo que le quitan a los ojos de los ciudadanos posibilidades de credibilidad. La credibilidad es la gasolina de cualquier gobierno. Este gobierno se quedó sin combustible, ¿no? Se quedó sin combustible y está, por lo tanto, en un punto muerto. Ahora, ojo, ¿por qué decía que es cadáver pero no ha sido enterrado todavía? Porque en el Perú la política tiene una dimensión necrológica. Aquí los cadáveres siguen haciendo política. Por lo tanto, hasta que no esté enterrado y haya un reemplazo, esto no va a terminar. ¿La izquierda no llamó a votar por Kuczynski? La izquierda, Sí. Que yo sepa, Kuczynski no fue candidato de izquierda. Verónica Mendoza ¿no? dijo, voten por Kuczynski. En segunda vuelta, ¿no? O sea, por el mal menor, tipo, ¿no? por el tipo de sistema político que tenemos, sistema electoral que tenemos, que lleva a las fuerzas a realinearse en una segunda vuelta. Y que con ese sistema de balotaje es lo sano y democrático, ¿no? Pero no hubiera en sido primera mejor vuelta quedarse callados tuvo- porque esto es lo que eligieron, ¿no? Yo te repito, ese sistema está hecho para que las fuerzas se realineen, ¿no? O sea, en ese sistema de balotaje, quedarse callado, en mi concepto, es una irresponsabilidad, ¿no? Bueno, pero Entonces, por eso parte de la izquierda tenemos- llamó a votar por Kuczynski, a eso me refiero. Por eso, que pues, era, y te las antípodas, ¿no? Y te estoy diciendo que en el sistema de balotaje es lo que toca como responsabilidad democrática, ¿no? Sin pertenecer yo al Nuevo Perú, pero sí habiendo votado por Verónica Mendoza en primera vuelta, creo que Nuevo Perú se ha comportado correctamente en el Congreso, ¿no? En todo el proceso de esta frustrada vacancia y después, ¿no? Y me parece que expresa ahora correctamente también, lo ha dicho Verónica Mendoza, la necesidad de adelantar elecciones, ¿no? Bien.
Roberto, ¿el presidente está muerto, está agónico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, vamos a empezar por el principio. Se generó mucha expectativa, ¿no? Un gabinete de lujo que yo nunca había visto en las encuestas de opinión, el nivel de decepción. Decepcionó. Y decepcionó por errores propios, de gente que aparentemente se suponía que tenían experiencia política, ¿no? Porque no era una persona, no era un improvisado, aparentemente, pero todos tenemos nuestro techo, ¿no? Y yo creo que ahora, por el bien de la situación democrática del país, porque nos costó mucho, el Jurado Nacional de Elecciones cometió tales errores que tuvimos que tragarnos esta elección para decir de que teníamos una elección más democrática, porque sacó de carrera a dos candidatos que tenían las mayores posibilidades de pasar la segunda vuelta, Acuña y Guzmán. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que viene? Ahora lo que viene, la situación de él está por culpa del mismo. La mentira del indulto, que hasta sus mismos congresistas y ministros renunciaron por eso, y la cuestión de la corrupción de Odebrecht. Yo creo que la única manera para mí de volver nuevamente a presentarse una moción de vacancia por incapacidad moral sería de que el testimonio de Barata de fin de febrero lo involucre gravemente al presidente. Yo creo que sería ya el punto donde ya no tiene mayoría en el Congreso. El Congreso se ha quedado sin bancada, ni la bancada de él está completa. No han estado de acuerdo en prácticamente nada. ¿Están de acuerdo en que Martín Vizcarra debería asumir? Yo, si sale el presidente, tiene que asumir Vizcarra. No, claro, sí sale, pero ¿en este momento debería? Yo creo que todavía hay que dejar que el presidente tome aire, se dé cuenta de la situación tan débil que está y que este gabinete empiece a trabajar, porque todavía no ha empezado a trabajar. Este gabinete tiene que ponerse a trabajar, empezando, ¿sabes qué?, con la reconstrucción en el norte. Lo que pasa es que el Perú es tan informal que cuando sucede algo grave nos convertimos en rusos, nombran un zar. Y es un zar que es un aprendiz de brujo que das una ley y aplica el arte de magia, el arte de la guerra, ¿no? Entonces creen que con un zar y con una ley solucionan los problemas. Y después todos nos volvemos bomberos, porque hay que solucionar el problema y militarizamos el país, porque hasta la defensa civil hemos militarizado. Si no fueran por los soldados, hoy día la gestión en el norte estaría mucho más grave que la que está hoy día. Entonces, la reconstrucción con cambios. El único cambio que ha habido ha sido el cambio de zar. Salió de la forma y entró Quispe. Pero es la misma cosa, ¿no? Bueno, le hemos visto nosotros. Llegó de nuevo el fenómeno del niño y no pasó nada. El maquillaje para la visita del Papa yo creo que ha sido una vergüenza también, ¿no? Bien, el tiempo nos ha ganado ahora sí. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Nos ganó.